Hola, ¿qué tal? A ver, en este vídeo, si te acabas de ver el vídeo en el que explico el estudio de la derivabilidad de una función, este vídeo te viene bien para estudiar algún ejemplillo, ¿vale? Vamos a hacernos algún ejemplo que no es de selectividad, pero que, bueno, creo que viene bien para ilustrar un poco cómo vamos a hacer lo que os he dicho en la teoría. Entonces, me voy a basar en un dibujo, no os asustéis, que ya tenéis hecho de cuando expliqué el concepto gráfico de discontinuidad de una función. Estos ejemplos que estáis viendo en pizarra, digo este y el que tenéis por abajo, estos ejemplos ya los tenéis copiados. Esto está visto hace bastantes vídeos, ¿vale? Entonces, me voy a basar en esos mismos ejemplos para ahora estudiar la derivabilidad de las siguientes funciones. En su momento estudiamos la continuidad, ¿vale? Pero ahora me voy a estudiar la derivabilidad. Vale, entonces imagínate que estás en selectividad, te cae esta función definida a trozos y te dicen, estúdiame la continuidad, apartado A, y estúdiame la derivabilidad, apartado B. Bueno, la continuidad la tengo hecha por aquí por la derecha, la hicimos directamente ahí a lo bruto, pero bueno, os lo comento yo. Básicamente es que la función x cuadrado más 1, que es este primer trozo, es una función elemental y por lo tanto es continua, es decir, tú sabes que la función es continua en todo este trozo, seguro, fijo, porque es una función elemental, es un polinomio. Y también sabes que esta función también es un polinomio y por lo tanto función elemental y por lo tanto también es continua, es decir, que tú sabes que aquí también la función es continua. Entonces, el único punto donde tienes que sospechar que puede no ser continua, insisto, tú a priori el dibujo no lo tienes, tú estás viendo todo sobre la función. Vale, sabiendo que esto es elemental y por lo tanto continua, esto es elemental y por lo tanto continua, el único sitio donde a lo mejor no es continua es donde se juntan los dos trozos. Os recuerdo que es que estoy repasando que ya habíamos estudiado la continuidad, ahora iremos a la derivabilidad. Vale, pues para estudiar la continuidad dijimos, a ver qué pasa con los límites laterales, ¿no? Y dijimos, vale, el valor de la función, la altura de la función es 3, me lo apunto. Si hago el límite por la derecha, lo tenéis hecho ahí, me sale 3 también. De momento, check, porque el valor de la función y el valor del límite por la derecha sale lo mismo. Pero si me hago el límite por la izquierda, resulta que me sale 2. Repito, por la izquierda me sale altura 2. Por lo tanto, como el límite por la derecha no es igual al límite por la izquierda, decimos que la función es continua en todas partes, salvo en el x igual a 1, donde tiene una pedazo de discontinuidad. Esto os lo expliqué en su momento con lo de los muñecos, ¿no? Cuando se acercan por la derecha o por la izquierda, que no se ve, o por la izquierda del punto, la altura a la que dicen que van a llegar justo en el x igual a algo que estás estudiando, x igual a 1 en este caso, eso es el valor de los límites laterales. Y cuando el señor amarillo no dice lo mismo que el señor naranja, repito, cuando el señor amarillo dice que va a llegar a altura 3, pero el naranja dice que va a llegar a altura 2, ese chisporroteo se llama discontinuidad, se dice que la función ahí no es continua, ¿vale? Entonces, voy a recordarlo por aquí, lo dejamos escrito, que ya sabíamos que la función, a ver un segundo, repito, ya sabíamos que la función es, lo diré, continua en todo R excepto el 1. Pongo por aquí, lo he dicho, pongo puntos suspensivos, ¿vale? Porque esto está hecho en otro vídeo. Simplemente digo que la función es continua en todo R excepto el 1. Esto lo podemos decir, no sé qué os gusta más. Voy a decir para x diferente de 1. ¿No? Seguramente que es como más claro lo veis. Repito, en cualquier parte salvo en x igual a 1, la función es continua. Bien. Entonces me voy a estudiar la derivabilidad. Ahora ya en serio, ¿no? Voy a estudiar la derivabilidad. Eso es. Un momentín. Y aquí ya lo escribimos todo. Repito, ahora estudiamos la derivabilidad. Por ¿a vosotros qué os parece? A ver, se supone que no lo sabemos ya, ¿no? Que viéndolo a ojo, digo, hombre, esto es una función suave, no tiene picos, esto también no tiene picos, y aquí hay una discontinuidad, y por lo tanto ahí no es derivable la función. O sea, es muy rápido de decir, pero venga, vamos a escribirlo, ¿vale? Repito, ahora estudiamos la derivabilidad. Vale. Pues lo primero que te voy a decir es que en este trozo y en este trozo la función es derivable seguro porque son funciones elementales, ¿vale? Y por lo tanto, por definición, son derivables. Repito, en x menor que 1 y x mayor que 1, f de x fijo que es derivable por estar definida, vamos a ver, es derivable, perdón, por estar definida mediante funciones elementales, polinomio. Repito, mediante funciones elementales. ¿Bien? Y esto lo podéis dejar tal cual, no hace falta decir más.
ya me estás diciendo un porrón de puntos, repito, donde la función sí es derivable. Ahora bien, ¿qué pasa justo en el punto x igual a 1? Repito, ¿qué pasa justo donde se juntan los trozos? Porque vale, este trozo es derivable, este también. Ya, pero donde se juntan, ¿qué pasa? Y ojo, no me digáis, no, hombre, que ahí está incluido el 1. Ya, pero para el estudio de la derivabilidad y de la continuidad todavía no incluye esto el 1, ¿vale? Me dices, esto es derivable, por cierto, también era continuo. Esto es derivable, por cierto, también era continuo, porque por definición es así. Pero en el punto donde se juntan los trozos, como este trozo de función y este trozo de función son de su padre y de su madre, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pues bien, ahora estudiamos aparte lo que pasa en ese punto. Entonces digo, en x igual a 1. Y a ver, os doy dos versiones de esta respuesta, la corta y la larga. La corta es un chaval, si es discontinua. Y hay un teorema que dice que si es discontinua no es derivable. Fin, repito, en x igual a 1, f de x no es derivable porque no es continua. Ya está. Y repito, no hace falta decir absolutamente nada más. Lo que pasa es que yo os voy a hacer otra versión por si no te acuerdas de esto. Pero también hay que ser gañán para no acordarse de esto, ¿vale? Porque previamente le habrás estudiado la continuidad siempre. De manera que si te ha salido no continua, has terminado, no es derivable. Pues bueno, imagínate que se te pasa, que no te acuerdas de esto, vamos a poner así. ¿Qué haces? Pues estudiar la derivabilidad por definición. Mirad, vengo por aquí e insisto en que se supone que os acabáis de ver el vídeo donde explico un poco la teoría de esto, ¿no? Entonces, otra forma, pues por definición, o lo que es lo mismo, por derivadas laterales. Derivadas laterales. Básicamente dicen que hagamos esto, que es que calculemos primero la derivada en el punto por la izquierda, en 1 menos. Y esto, insisto, es la diferencia entre algunos profes de instituto y lo que os cuento yo aquí. Me consta que también hay profes de instituto que lo cuentan bien, pero esta derivada lateral por la izquierda está muy feo hacerla de antemano cogiendo la función original, repito, cogiendo la función original, esta, derivando este trozo por un lado, derivando este otro trozo por otro lado, y estudiando esa continuidad de la función derivada. Está muy feo hacerlo así, ¿vale? Sé que para el nivel de selectividad sí que nos vale hacerlo así, pero en general lo mejor es hacer lo que os voy a plantear yo ahora. Y además es que no es difícil. Y es que la derivada por la izquierda es el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de la fórmula de la derivada, que es f de x menos f del punto partido por x menos el punto. Ahí está. O lo que es lo mismo, esto es el límite. Espérate, me voy a bajar lo otro porque va a estar aquí molestando, perdonadme. A ver, para acá, para abajo. Vale, decía. Ahí estoy. O lo que es lo mismo, el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda. A ver, ¿quién es f de x? Pues a ver, me voy a la función original y me tenéis que decir en cuál de los dos trozos, si este o este, puedo sustituir un 1 por la izquierda, es decir, un número menor que 1. Menor que 1 es este trozo de ahí, x cuadrado más 1. Repito por aquí, x cuadrado más 1. Ahora, menos el valor de f de 1. Vale, ¿cuánto vale la función en el 1? Lo podemos ver en el propio dibujo. En x igual a 1, la función vale 3. ¿Queréis? Os lo repito por aquí. Un segundo. Repito, el valor de la función en el punto x igual a 1 es igual a 3. Eso, por cierto, como se calculaba, yéndote al punto donde te dejan sustituir el 1 y metiendo un 1 ahí. 2 por 1 más 1 te sale 3, ¿vale? Entonces, aquí voy a dejarlo solo así indicado. ¿Vale? Y me vengo por aquí abajo y lo escribo. Un momento, menos 3, eso es. Y por último, partido por, a ver, x menos 1. Vale, pues ahora me tenéis que terminar este límite como buenamente podáis. Vamos a intentarlo, vamos a ver. Esto te sale el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda. Por cierto, ya cuando has elegido el límite lateral, es decir, el trozo en el que vas a sustituir, ya no nos hace falta hacer ese límite como lateral especial, ¿vale? Ya lo puedo hacer como el límite para x tendiendo a 1 a secas. Nos queda por arriba x cuadrado menos 2 y por abajo un x menos 1. Repite, por abajo un x menos 1. Bueno, ojo una cosa, porque cuidado, cuidado. Lo que acabo de decir no era del todo cierto, porque si me haces el límite a secas, he fijado lo que va a pasar ahora, que es que arriba nos queda un 1 al cuadrado que es 1, menos 2, y claro, abajo os aparece un 1 menos 1 que es 0.
Insisto, esto da menos 1 partido por 0. Pero claro, aquí hay que saber si este 0 es 0 más o 0 menos para saber decir si el límite es más infinito o menos infinito, simplemente. Es decir, como ya dijimos en su día, cuando tienes un límite en el que el denominador da 0, tienes que pensar en límites laterales. Entonces tengo que seguirle dando importancia a que esto era un límite para x tendiendo a 1 menos. Repito, un límite para x tendiendo a 1 menos. Cuando he sustituido el 1 le pongo 1 menos, ¿vale? Aquí arriba es verdad que justo como ese límite no da 0, ese me da igual lo de 1 más 1 menos, pero en el que ha dado 0 sí es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú aquí tengas un 1 con algo menos 1, que entonces te da 0 positivo, o 0,9999 menos 1, que eso da 0 negativo. ¿Vale? Hemos estudiado ya límites laterales, no le doy más vueltas. Al final el caso es que, un segundo por aquí, ahí tenemos un límite que es, vale, algo entre 0 es infinito, pero tengo negativo entre negativo, que es positivo. Es decir, esto da más infinito. Uy, perdón, que se me ha ido el color. Repito, esto da más infinito. Bueno, ya solo con esto sé que la función no es derivable, porque hemos dicho que para ser derivable tenía que cumplirse que la derivada por la izquierda sea igual a la derivada por la derecha y distinto de infinito. Ha dado infinito la derivada por la izquierda, pero bueno. Vale, ahora me voy a la derivada por la derecha. Vamos a terminar de calcular. Y esto es el límite para x tendiendo a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Partido por x menos 1. Vale, esto es el límite para x tendiendo a 1 por la derecha. Esta vez no me voy a equivocar, lo voy a dejar escrito, ¿vale? Para tener cuidado ahora de hacer la cuenta. Muy bien. A ver, ¿a qué trozo me voy? Pues a ver, voy a sustituir un valor un poquito más grande que 1. Repito, un poquito más grande que 1 es x mayor que 1. Me voy a este trozo, 2x más 1. Quito por aquí, me voy al trozo, 2x más 1. Vale, ahora, tengo que restar f de 1, que os recuerdo que eso es un 3. Repito, menos 3. Y todo ello partido por x menos 1. Todo ello partido por x menos 1. Venga, recolocamos esto un poco. Tenemos el límite para x tendiendo a 1 por la derecha. Lo dejo escrito por si acaso. Y por aquí arriba tenemos, a ver, un 2x más 1 menos 3 es 2x menos 2. Repito, 2x menos 2 partido por x menos 1. Si me echáis cuentas, esto da 0 partido por 0, que podríamos resolver por L'Hopital. Repito, si ahí sustituís un 1 y ahí sustituís un 1, te sale 2 menos 2, que es 0, 1 menos 1, que es 0. Vale, pues en vez de hacerlo por L'Hopital, voy a hacerlo por factorización, mirad, porque lo tengo muy fácil. Límite para x tendiendo a 1 por la derecha, por cierto, ya el 1 por la derecha me va a dar igual, ya veréis. Y a ver, yo arriba podía haber sacado factor común un 2, que multiplicaba a x menos 1. Y abajo tengo x menos 1. Todo el factor de abajo, mirad un segundo, repito, todo este factor de abajo se nos va con el de arriba y nos queda 2 directamente. ¿Lo veis, no? Queda una constante que es 2, el límite es esa constante. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que para empezar, un límite lateral, pero una derivada lateral ha dado infinito. Es que encima han dado diferentes, ¿vale? O sea, todo mal para hablar de la derivabilidad. Os recuerdo, vamos a ver, que para que f de x fuera derivable en x igual a 1, tenía que cumplirse que repito, tenía que cumplirse que existiera la f' en 1 menos fuera igual a la f' en 1 más y fueran diferentes de infinito. Y es que esto no ha pasado. Es decir, es que nos ha dado un infinito, una a la 2 y además eran diferentes, ¿vale? O sea que concluimos que, en este caso, f de x no es derivable en x igual a 1. Eso es. Cosa que, insisto, ya sabíamos. En este ejercicio ya lo habíamos dicho al principio, ¿os acordáis? Mirad. Estábamos aquí. Ya habíamos dicho que en x igual a 1, f de x no era derivable por no ser continua. Que me he metido en este berenjenal solo porque no me... O sea, quería ponerme en el papel de alguien que no se dé cuenta de que por no ser continua ya era no derivable, ¿vale? Pero también quería que vierais que no pasa nada, que si no te das cuenta, el mundo nos acaba. Puedes terminar el ejercicio perfectamente, ¿vale? Entonces, por un camino o por el otro, un segundo, voy a recordar por aquí, me subo esto por allá. El camino alternativo lo vamos a dejar por aquí guardado. Y decía, por un camino o por el otro hay que terminar el problema. Aquí.
hay que terminar diciendo, bueno, ¿qué? ¿Pero la función era derivable o no era derivable? Pues hombre, es derivable en casi todas partes, porque en todo x menor que 1 y en todo x mayor que 1 sí es derivable. El único sitio donde no lo es en el x igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, acabamos concluyendo por aquí que f de x es derivable para todo x diferente de menos 1. Repito, f de x es derivable, vamos a decir, para x diferente de menos 1. Es decir, en cualquier número, salvo en el menos 1. Y esto es lo que recuadramos. Importantísimo que entendáis que es derivable en muchísimos sitios, ¿vale? Solo en el menos 1 no lo es. Esto es muy importante. Bueno, todo lo que acabamos de escribir, en realidad gráficamente, si somos unos hachas dibujando, lo vemos muy bien. Pero claro, es que no podemos depender de hacer un buen dibujo. Recuerdo que de lo que va esto es de solo viendo la función analíticamente seamos capaces de descubrir qué le pasa a su dibujo, no al revés, ¿vale? Pero es verdad, si yo os hubiese dado este dibujo, pues para empezar ya habríais visto que no era continua la función y por lo tanto no es derivable. Pero es que además hasta habríais visto el tema de las pendientes, que es que si un señor se sube aquí, me va a decir que está creciendo con una pendiente 2. Sin embargo, si un señor se sube aquí, me va a decir que tiene una pendiente infinita hasta el punto siguiente. ¿Lo veis? Esto es lo que hemos visto, que la derivada lateral por la derecha es 2 y que la derivada lateral por la izquierda es infinito, porque tengo que subir en vertical desde este punto hasta este, ¿vale? Sin embargo, desde este punto para la derecha subo con una pendiente 2 a través de una recta. Pues bueno, si hubiésemos sido muy buenos haciendo el dibujo, habríamos podido contestar hasta el tema de las derivadas laterales, pero no hace falta, para eso está la analítica que estamos viendo, ¿vale? Bueno, me voy al ejemplo de abajo, en el que a ver qué va a pasar. Mirad, y ahora digo, son simplemente dos ejemplos cualesquiera, ¿vale? O sea, casuística y un mogollón, pero os pongo aquí dos ejemplos cualesquiera de cosas que pueden pasar. Teníamos una función de nuevo definida a trozos como un x cuadrado más 1 si x es menor que 1 y 2x si x es mayor o igual que 1. Y ya habíamos estudiado la continuidad. En este caso la función sí es continua. Era una función tremendamente continua hasta aquí, tremendamente continua hasta ahí, y la única duda que teníamos era dónde se juntaban los trozos. Pues bien, resulta que aquí el señorín que se acerca por este lado y el señorín que se acerca por este dicen que tienden a la misma altura, que es altura 2. Hicimos los límites por la derecha y por la izquierda, nos daban ambos 2, el valor de la función también, por lo tanto la función era continua. Bueno, pues solo por dejarlo aquí zanjado, lo voy a escribir, a ver cómo lo habíamos puesto antes. Vale, efectivamente. Mira, voy a ser muy guarro. Bueno, venga, no voy a ser guarro. Voy a escribir, que me cuesta a veces escribir, ¿eh? Repito, voy a empezar diciendo, solo como recordatorio del otro día, pongo por aquí, que f de x es continua en todo R. Repito, f de x es continua en todo R. También podéis decir para cualquier valor de x, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a estudiar la derivabilidad. ¿Y qué pasa con la derivabilidad? Que como la función te ha salido continua, no puedes usar eso para nada en la derivabilidad. Tienes que empezar de cero el estudio de la derivabilidad, ¿vale? Repito, ahora estudiamos su derivabilidad. Que, por cierto, ¿qué os parece? ¿Es derivable o no es derivable? Hombre, tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque es verdad que parece que cuando yo dibujo esta función no hay picos, ¿verdad? Igual que no hay una discontinuidad y es bastante evidente, parece que no hay picos, por lo tanto parece que me va a salir derivable. Ya, pero vamos a hacerlo bien. Me voy a llevar esto un poquillo por la derecha, perdón, ahí está. Repito, ahora estudiamos su derivabilidad. Vale. Y os digo, un segundo que veo cómo lo había puesto por arriba, con puntillos, vale. Os digo lo mismo de antes, ¿qué pasa en los trozos en sí mismos? Es decir, en todo x menor que 1 y en todo x mayor que 1, ¿qué pasa? ¿Cómo está definida la función? Como polinomios. Por lo tanto, es derivable y no tengo que decir más. Repito, en x menor que 1 y x mayor que 1, f de x es derivable por estar definida mediante funciones elementales, polinomios. Mediante funciones elementales. Repito, polinomios. Y de verdad, no hay que decir más. O sea, lo que es el estudio de ambos trozos, como son funciones elementales, es derivable seguro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el punto x igual a 1? Pues que como ya hemos visto antes, pueden pasar cositas. Y esas cositas las tenemos que analizar a mano, ¿vale? Entonces, en x igual a 1, estudiamos la derivabilidad. Estudiamos, repito, la derivabilidad
por definición. ¿Os recuerdo qué significa eso? Pues que f de x será derivable en x igual a 1, si y solo si se cumple. Vamos a ver que existe la derivada f' en el 1 por la izquierda igual a la derivada f' en el 1 por la derecha y es un número diferente de infinito. Esto es lo que se tiene que cumplir, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar las cuentas. Las hago igual que antes, las hemos hecho a cholón, ¿no? A ver un momento, efectivamente. Venga, pues a cholón. La derivada por la izquierda. Ya sabéis, f' en 1 menos. Esto es una definición. Límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Vale, esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda. A ver, ¿qué escribo como f de x? Pues ya sabéis, el trozo donde se me dejen sustituir cosas menores que 1, porque estoy haciendo el estudio para el 1 menos. Cosas menores que 1 es x cuadrado más 1. Fenomenal. Repito por aquí. X cuadrado más 1. Vale, ahora menos f de 1. El f de 1 no lo tengo escrito, pero lo calculamos rápidamente. Vamos a ver. ¿Cuánto valdría esta función en el 1? ¿A dónde me voy a sustituir? Ahí, ¿verdad? Donde me dejan sustituir un 1. Vale, pues esto es 2 por x, es decir, 2 por 1, que es 2. Por cierto, que ya lo veíamos aquí, ¿os acordáis? El valor de la función era 2, lo habíamos visto. Bueno, esto me lo guardo en una nubecilla y lo sustituyo directamente en el límite lateral que estamos haciendo, que es la derivada lateral. Repito, lo sustituyo a la altura 2. Y todo esto partido por, hemos dicho, x menos 1. Partido por x menos 1. Venga, recolocamos y hacemos el límite. A ver si somos... ¡Uy! Mierda, que la lío. Un momento, perdón. Ahí está. Venga, hacemos el límite. Esto es el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda. A ver, x cuadrado más 1 menos 2 es x cuadrado menos 1. Vale, todo esto partido por x menos 1. Que me temo que hay indeterminación, porque si sustituimos por aquí un 1, 1 al cuadrado es 1 menos 1 es 0. Partido por el denominador 1 menos 1 es 0 también. Vale, es una indeterminación 0 entre 0 que podemos hacer por L'Hopital, pero yo estoy viendo muy fácil ahí una factorización de polinomios, porque arriba, mirad, tengo el límite para x tendiendo a 1 menos. Insisto, yo veo por arriba que tengo una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados es suma por diferencia. X más 1 por x menos 1. Y en el denominador tengo x menos 1. Vale, ¿qué puedo hacer aquí? Cargarme todo este factor con este factor y me sale un límite para x tendiendo a 1 de x más 1, que es 1 más 1, que es 2. Repito, esto sale 1 más 1, que es igual a 2. Vale, pues esto me lo apunto. Repito, esa derivada lateral me la guardo. Si la otra sale exactamente lo mismo, entonces las derivadas laterales coinciden y se dice que la función es derivable en el punto, ¿vale? Muy bien, sigo por aquí y me voy a la otra derivada. Repito, a la f' en el 1 más. Vale, esto es el límite para x tendiendo a 1 más de f de x menos f de 1 partido por x menos 1. Vale, esto es el límite para x tendiendo a 1 más. Vamos a ver. A ver, ¿quién sustituyo por f de x? Fijaos en esto. Estoy haciendo el límite lateral por la derecha. 1 más. Repito, estoy sustituyendo un 1 más, que es una cosa mayor que 1. Mayor que 1. Me voy a ese trozo, 2x. Repito, me voy al trozo, 2x. Vale, menos f de 1, que ya hemos visto antes que esto era igual a 2. ¿Vale? Y partido por x menos 1. Bueno, volvemos a tener una indeterminación del mismo tipo, porque si sustituyo x igual a 1, nos sale un 0 por arriba y 0 por abajo. Y de nuevo lo voy a hacer por factorización, aunque se podría hacer por L'Hopital perfectamente, ¿vale? Pero por factorización tenemos el límite para x tendiendo a 1 más. Arriba tengo un 2 que multiplica x menos 1. Y abajo tengo x menos 1. ¿Lo veis? Todo este factor se nos va con todo ese factor y el límite sale 2. Y esto es una grandísima noticia, porque ¿qué ha pasado con ese otro límite lateral? Mejor dicho, derivada lateral, que ha salido el mismo número. Han salido diferente de infinito. A ver que no lo veis. ¿Lo veis? Han salido 2 en ambos casos. Diferente de infinito. Y por lo tanto la función es derivable en ese punto. Y no solo eso, sino que su derivada es 2, que es lo que acabas de ver, ¿vale? Repito, con eso sabemos ya que f de x
Vamos a ponerlo despacio. Lo voy a poner así, mirad. Como sé que f' en 1 menos es igual a f' en 1 más y es igual a 2, entonces ya te digo yo una cosa, que es que f de x es derivable en el punto x igual a 1 y su derivada vale... su derivada en ese punto vale lo que han dado las derivadas laterales. F' en 1 igual a 2, ¿vale? Bueno, pues ahora juntamos todo lo que acabamos de decir, que es que al principio hemos dicho que en x menor que 1 y x mayor que 1 la función era derivable porque sí. Y me he tenido que ir a hacer el estudio en el x igual a 1 aparte, porque es el punto donde se juntaban dos trozos. Y me han parado en esta teoría que habíamos visto de la derivabilidad de una función en un punto. Y es que la función será derivable en un punto solo si se cumple que las derivadas laterales coinciden en ese punto. Y me he puesto a calcularlas. Me he hecho la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, y en ambos casos me ha dado 2. Como ha dado el mismo número y distinto de infinito, entonces la función es derivable en ese punto. Y por último, entonces, ¿qué concluimos ya para acabar el ejercicio? Pues que f de x es derivable en todas partes. Repito, f de x es derivable en todo x perteneciente a R, para cualquier número real, si queréis decirlo así. Ahí lo tenéis. Entonces, es un ejemplo interesante para que pilléis el rollo de la continuidad, qué pasaba con la continuidad y demás. Y es que la función ya habíamos visto que era continua en todo R, ¿vale? Pues cuando te sale continua en todo R, me temo que la derivabilidad te tienes que zampar todo el proceso de el estudio de la derivabilidad en el punto. Me explico. Os recuerdo que no continuidad implica no derivabilidad, pero cuando sí te sale continua, ajo y agua. Tienes que hacer el estudio completo de la derivabilidad, ¿vale? En el ejercicio anterior os recuerdo que en el punto x igual a 1, como era no continua la función, podíamos habernos ahorrado todo el rollo de las derivadas laterales, simplemente diciendo que es no derivable por no ser continuo, ¿vale? Sin embargo, aquí ya os digo que no te lo puedes saltar. Como la función si es continua, pues la derivabilidad te la tienes que estudiar en el punto concreto por toda la definición que hemos explicado, ¿vale? Y aquí la trifulca de siempre, ¿vale? ¿Cómo hacéis esto muchas veces en el instituto? Pues bueno, en el instituto muchas veces lo que hacéis es coger este lateral y derivarlo con las tablas, este lateral y derivarlo con las tablas y estudiar la continuidad de esa nueva función, ¿vale? Yo ya os digo aquí que tengo mis reticencias, porque cuando estudiéis esto de verdad, vais a ver que eso falla en algunos casos. Ahora bien, para selectividad se permite, ¿vale? Es decir, el estudio de la derivabilidad en el punto x igual a 1 aquí, hay gente que lo hace así directamente y no le culpo. Estaría bien, pero a mí me vais a ver haciéndolo siempre por el otro camino. Que es que me decís f' de x y me cogéis directamente y decís, a ver, la derivada de eso, joder, pues es 2x. Si x menor que 0. Repito, si x, perdón, menor que 1. Y luego la derivada de esto, pues es 2, ¿no? Y esto me decís si x mayor o igual que 1. Me decís que esa es la función derivada. Y ahora me estudiáis las derivadas laterales como lo que vale los límites laterales en esta función. Repito, aquí me decís que f' en el 1 por la izquierda es el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de f de x. Es decir, el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda de 2x, ¿vale? Porque 1 por la izquierda me tengo que ir a sustituirlo ahí. Entonces me sustituís y os sale 2. Y la f' en 1 más, me decís, pues esto es el límite para x tendiendo a 1 más de la función f de x. ¿Dónde sustituyo 1 más? Pues en el x mayor que 1. Repito, esto es el límite para x tendiendo a 1 más de ese trozo que es un 2. Y te sale 2. Y por lo tanto, como te han salido iguales las derivadas, repito, como f' en 1 menos te ha salido lo mismo que f' en 1 más, por cierto, igual a 2, pues ya me dices que la función es derivable. Un segundo por aquí. Entonces me dices que f de x es derivable en, a ver si lo digo bien, x igual a 1. Por supuesto, lo que pasa en x menor que 1 y x mayor que 1 si lo contestáis igual que yo, ¿vale? Pues bien, esto es peligroso. Ya os digo, se admite en selectividad y por lo tanto me voy a callar y os dejo hacerlo, pero es peligroso y en la universidad es que es lo primero que os voy a decir, que si os hacen esto, pena de muerte. A mis alumnos de la Politécnica les digo, te echan de la UPM.
No puedes estudiar la derivabilidad así en la vida real, ¿vale? Esto no se puede hacer así. Pero en selectividad sí nos dejan, entonces os lo permito, ¿vale? Es verdad que a priori lo ves y dices, joder, me ha parecido mucho más fácil este proceso que ha sido derivar este trozo y estudiar las derivadas laterales simplemente como los límites laterales de esa función derivada. Por cierto, ahí se me ha escapado una cosilla, perdón, esto es f' y esto es f', ¿vale? Bueno, lo he dicho, se antoja más fácil, ¿verdad? Porque es aplicar las derivadas con las tablas un par de veces y, un segundo que quito aquí estos circulillos, ahí está, aplicar la derivada lateral, perdón, aplicar las derivadas con las tablas un par de veces a cada uno de esos trozos y cuando ya tienes la función derivada como la derivada de esos trozos, estudias la continuidad de la derivada, que son los límites laterales a los lados del 1, ¿vale? Bueno, pues en selectividad os lo dejo hacer. De hecho, el libro que yo manejo aquí lo hace así muchas veces, pero esto me lo veréis hacer siempre como chascarrillo. Yo siempre os lo haré con la definición que os he explicado, ¿vale? Con las derivadas laterales. Porque hay casos, os podría poner ejemplos de casos matemáticos chungos, claro, donde no se cumple que esto sea verdad, ¿vale? Pero insisto, para selectividad sí que os deja. O sea que si lo hacéis así, tirad para adelante, ¿vale? Os dejo hacerlo. Ya me veréis el año que viene si es que hacéis alguna de mis carreras, teleco, biomédica y demás, ya me veréis explicando esto de otra forma, ¿vale? Bueno, pues creo que hasta aquí este ejemplo, que se nos ha alargado ya 31 minutos, me parece bien. Después del rollo este, por favor, que no se os olvide lo importante de lo que hacemos en los ejercicios de derivabilidad, que es, primero, que habrás estudiado la continuidad antes. Check. Si en algún sitio te ha salido función no continua, entonces ya no es derivable ahí. Eso fijo. Ahora bien, en general, para estudiar la derivabilidad, ¿qué haces? Pues te vas a decir un poco de memoria cómo es un trozo, casi siempre derivable porque es una función elemental, cómo es el otro, casi siempre derivable porque es una función elemental, y por último, en el punto donde se juntan los trozos, vamos a aplicar la derivada por definición, que es que la función solo será derivable si se cumple que la derivada lateral por la izquierda es igual a la derivada lateral por la derecha, ¿vale? Hemos hecho aquí un primer ejemplo en el que no se ha cumplido, una derivada lateral ha dado infinito y otra ha dado 2, ¿cierto? Tienen que ser iguales y distintas de infinito. Por lo tanto, en este primer ejemplo la función no era derivable en el punto donde se juntaban los trozos, que era el 1, pero hemos visto un segundo ejemplo donde al hacer las derivadas laterales en el 1 sí ha dado el mismo número y por lo tanto hemos concluido que la función es derivable en ese punto, ¿vale? Por cierto, como también lo era en los trozos, pues la función era derivable en todas partes. Muy bien. Pues venga, hasta aquí lo he dicho, ejemplo. Se me va la voz. Hasta aquí ejemplos muy chorrillas. Ahora ya nos tenemos que meter en ejemplos de selectividad donde nos piden esto, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, mucho ánimo. Hasta luego.